Bien, el día de ayer habíamos quedado en este ejemplo. Habíamos hablado de lo que eran las distribuciones bidimensionales. Distribuciones bidimensionales asociadas a variables con dos características leídas o observadas de manera conjunta en cada unidad de observación. Y habíamos dicho que pueden ser dadas en la forma de tablas simples o tablas de doble entrada, dependiendo del tipo de datos que queremos analizar. Hemos introducido el concepto de frecuencia no acumulada, igual que en el caso del análisis unidimensional, no acumulada y acumulada. No acumulada, también absoluta y relativa, pero con el adjetivo de que se está haciendo una lectura de una frecuencia que cumple dos condiciones. Por eso que se dice conjunta. Cumple la condición impuesta por la fila en la variable que está representada en las filas, por la columna que corresponde para la variable que está representada en las columnas. Entonces, tenemos ese concepto de frecuencias y hemos analizado sus propiedades que pueden ser calculadas a través de semitotales por filas o semitotales por columna, que después al sumar estas últimas debe generar siempre el número total de observaciones o en términos relativos debe generar el 1. Luego hemos dicho que de toda distribución de frecuencias bidimensional siempre va a ser posible identificar distribuciones de frecuencias unidimensionales. Esas frecuencias unidimensionales son conocidas como las distribuciones de frecuencias marginales o las distribuciones de frecuencias condicionales. Cuando se hablan de las marginales se hace referencia a la distribución de cada una de las variables que compone la variable bidimensional, pero sin considerar el efecto de la otra variable. Y cuando se habla de distribuciones condicionales, se tiene la distribución de una de las variables cuando a la otra se le impone una condición de valores definidos para la otra variable. Esos dos tipos de distribuciones siempre son distribuciones unidimensionales. Muy bien, vamos entonces a la etapa de construcción de tablas para este tipo de distribuciones. Ahí tenemos un ejemplo. Dice, considere los siguientes datos referidos a las notas en las materias de matemáticas y lenguaje de un grupo de estudiantes. Tenemos acá la materia de matemáticas y la materia de lenguaje y estos valores corresponden a las notas de todos estos estudiantes que participaron de esos exámenes. Construya una tabla bidimensional de frecuencias absolutas y relativas de amplitud constante e igual a 10 para ambas variables. El enunciado siempre debemos leer de manera concreta y correcta. A través del enunciado nos están indicando los trabajos que tenemos que realizar para lograr el objetivo del enunciado de ese problema. Entonces, acá nosotros podemos construir una tabla de doble entrada que tenga intervalos de clase para ambas notas de amplitud constante e igual a 10. Entonces, no necesito utilizar el criterio que fue definido de manera genérica para cualquier construcción de tabla, sino que cumplir con esta condición. Para eso, lo único que requiero es determinar las notas mínimas en cada uno de esos exámenes.
y definir en dónde, si en las filas o en las columnas, van a ser anotadas las notas de cada una de las materias. Por ejemplo, acá he definido de anotar las notas de matemáticas en las filas, de anotar las notas de lenguaje en las columnas. Por consiguiente, de la nota mínima de matemáticas voy a sumarle 10 a cada nota y voy a ir hasta completar la nota máxima, que sería 100. Lo mismo tengo acá desde 32, que es la nota mínima para la materia de lenguaje, sumando los valores de 10 a cada amplitud o a cada límite, voy a construir los intervalos necesarios hasta tener la nota máxima de 100. Muy bien, de esa manera se compone estos intervalos. Ahora lo que se tiene que hacer es llenar la información de frecuencia conjunta que corresponde a las intersecciones de esas filas y columnas. Para ello voy a utilizar la misma metodología que en la construcción de una variable. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lectura conjunta de las notas que ha obtenido el estudiante 1 en matemáticas y en lenguaje. Por ejemplo, este estudiante 1 tuvo la nota de 43 en matemáticas y 36 en lenguaje. Entonces voy a ubicarla en aquella clase donde corresponde a la nota de matemáticas y la clase correspondiente a la nota de lenguaje. La nota es para matemáticas 43 y para lenguaje 36. 43 está en esta clase. 36 está en esta clase, por consiguiente tengo una marca acá que corresponde a la ubicación de este estudiante en esa tabla. Lo mismo hago para el siguiente par: 50 en matemáticas, 42 en lenguaje. 50 en matemáticas está en 42 en lenguaje, está, aquí tengo otra marca. Y así voy a transcribir, y eso es lo que quiero que ustedes hagan en esta parte utilizando esta información de esta pantalla. Estoy suponiendo que ustedes ya han construido desde la nota mínima para cada uno de las materias. Entonces, esta parte central quiero que completen ustedes haciendo la práctica, transcribiendo estos datos en esa tabla. Tienen 10 minutos para construir esa tabla. Ahí voy a dejar la pantalla para que ustedes puedan hacer la lectura de cada uno de los datos, o si no, hacen una captura de pantalla y trabajen con sus propios datos. A trabajar, muchachos. Tengo en mi reloj la 1:05, más 10 minutos, 1:15 voy a buscar